En este video hablaremos sobre dos periodos artísticos que tuvieron lugar durante el siglo XIX y que estuvieron fuertemente influenciados por el mundo nuevo y de rápida evolución que había sido transformado por la Revolución Industrial. Hablamos del Romanticismo y el Realismo. Romanticismo. El romanticismo es una corriente artística que se desarrolló a finales del siglo XVIII y llegó a su máxima expresión entre 1820 y 1850. Es un movimiento que proclama el individualismo y el nacionalismo, los sentimientos y la libertad. Los tópicos románticos se inspiran en la naturaleza y se proclama la libertad del artista y su independencia, en contra de la rigidez del academicismo neoclásico. Se trataba de una exaltada idealización de la naturaleza y la historia. El realismo se desarrolló desde mediados hasta finales del siglo XIX. La influencia del positivismo científico y los problemas sociales que trajo la industrialización orientaron el interés de los artistas hacia la realidad concreta. Lejos de embellecer o idealizar el mundo, buscaron reproducirlo fielmente y analizarlo. El realismo rompió con el estilo imaginativo del romanticismo y representó el mundo exactamente como era, describiendo la realidad cotidiana y plasmando lo que solo se puede experimentar con los sentidos. Estas dos corrientes artísticas, romanticismo y realismo, tuvieron su impacto en las artes plásticas, en la música, el teatro y la danza. Por ello, a continuación, se hablará sobre las características de estos movimientos en dichas áreas artísticas. En las artes plásticas del romanticismo se evidenciaron notorios momentos históricos, múltiples luchas sociales y políticas de la época, iniciando por la Revolución Francesa. La pintura romántica tiene como uno de sus temas principales la idea de defender el juicio y los sentimientos por medio de sus obras. Los principales representantes de la pintura son Caspar David Friedrich, pintor alemán, autor de El caminante sobre el mar y Monje a la orilla del mar. William Turner, pintor inglés, autor de El temerario, remolcado a su último atraque para el desguace y la batalla de Trafalgar. La escultura buscaba defender los ideales de la libertad, la independencia y los derechos sociales. Sus principales representantes son François Rude, escultor francés, autor de la Partida de los Voluntarios de 1792, Eve y el Águila de Júpiter; Antoine Louis Barye, escultor francés, autor de León y Serpiente y Angélica montados sobre un hipogrifo. La música en el romanticismo se caracteriza por estar al servicio del mundo interior, siendo su objetivo el transmitir emociones. La expresión es lo más importante, de forma que, para acentuarla, suelen contraponerse sensaciones contrarias en una misma pieza. La primera obra considerada romántica es la Sinfonía número 3, Heroica, de Beethoven. Otros autores representativos de este movimiento son Franz Schubert, autor de más de 60 Lieder, Frédéric Chopin, compositor de Concierto para piano número 2, y Robert Schumann, conocido por sus novelletten para piano. El teatro. La finalidad de este teatro es el conmover al espectador y que éste empatice, se divierta, sufra con la obra que está viendo. Aquí, los temas serán aquellos que sean fáciles de empatizar con los espectadores: amor, la muerte, la historia, y también se preguntarán sobre el destino, ya que aquí el destino va a perseguir a los personajes y los va a llevar a un final trágico y desdichado. Entre las obras principales del teatro romántico se destacan las siguientes: Don Álvaro y la fuerza del cine, Don Juan Tenorio, Los amantes del Teruel, El trovador. Danza del romanticismo.
Durante el periodo romántico se produjo un gran cambio en la danza. A principios del siglo XIX, el ballet comenzó a poner en escena historias de príncipes, ninfas, magia y amores no correspondidos. Fue una época caracterizada por su riqueza artística, que supuso la aparición de una nueva estética. Se introdujo el uso del tutú, un vestido corto de gasa que permitía observar la destreza de los pasos, pero también el baile sobre la punta de los pies con zapatillas de punta endurecida, lo que otorgaba a la bailarina un aire de libertad y ligereza. Bailes del romanticismo. El vals. El vals es un baile de salón de origen austriaco que se realiza por parejas con un movimiento giratorio. Surgió en el siglo XVIII y se popularizó en el XIX, gracias sobre todo al vals vienés. Es la danza que ha gozado de mayor aceptación a lo largo del tiempo en los bailes de salón. La mazurka es un baile polaco que se popularizó por toda Europa en la época romántica. Es una danza galante de compás temario que se ejecuta por parejas, en las que la mujer elige a su acompañante. La polka es una danza y música de origen bohemio, difundida en el siglo XIX por toda Europa y América, que se baila por parejas. Está en compás de 2/4, moderadamente rápido y tiene un carácter alegre y popular. La polonesa nació como un baile excusa de los nobles polacos para mostrar sus fastuosos hogares a sus allegados y hasta la plebe. Los temas que trataban eran diversos, iban desde historias de alto contenido erótico hasta situaciones de la vida diaria, pasando por encuentros con duendes y criaturas mitológicas. El realismo, tanto la pintura como la escultura, buscaban retratar personas y situaciones sin idealizaciones, siendo un tema destacado los trabajadores. En pintura, los artistas más destacados son Gustave Courbet, autor de Los Rompepiedras, y Jean-François Millet, autor de Angelus. En escultura, el artista que destacó fue Jean-Baptiste Carpeaux con su obra La danza. El realismo literario llevó a la música italiana al verismo, una manera realista de plasmar el mundo, sin ilusión ni idealización románticas y desde la crítica social. La música tiene cierta brusquedad en su estructura para lograr un fuerte impacto. Sus principales exponentes fueron Giuseppe Verdi, autor de La Traviata, Pietro Mascagni, compositor de Cavalleria Rusticana, y Giacomo Puccini, autor de Le Villi. Teatro. El teatro realista presenta un lenguaje cotidiano y familiar. Sus personajes no solo hablan en forma natural, sino que poseen una psicología de seres comunes. Sus acciones se asemejan todo lo que puedan a las acciones de la gente real. Representadas sobre el escenario, tienen que convencer al público de que las acciones que desarrollan podrían darse en la vida. Entre las obras principales del teatro realista se destacan las siguientes: La Dama de las Camelias, Casa de Muñecas, Los Tejedores. Danza del realismo. La figura principal en la conformación del ballet ruso fue Marius Petipa, que introdujo un tipo de coreografía narrativa, donde es la propia danza la que cuenta la historia. Hizo ballets más largos de hasta 5 actos, convirtiendo el ballet en un gran espectáculo con deslumbrantes puestas en escena. El baile más famoso de la época fue el cancán, mientras que en España surgieron la habanera y el chotis. El romanticismo y el realismo, desarrollados durante el siglo XIX, tuvieron gran impacto en la trayectoria del arte en sus diversas disciplinas, desde las artes plásticas, la música, el teatro y la danza. Los artistas románticos buscaban crear obras que se centraran en la conexión emocional de uno mismo con el mundo, y los artistas realistas buscaban capturar el mundo que los rodeaba con gran precisión. De esta forma, la principal diferencia es que el romanticismo era ficción y fantasía, mientras que el realismo hacía referencia a escenas reales de la vida cotidiana. Este periodo es uno de los cambios más drásticos que se da en la historia del arte, pues ambas corrientes
son tan diferentes en su esencia, tanto en su filosofía como en su representación. Fue un cambio entre lo imaginado y lo real.